API a partir de síntesis química van a tener impurezas distintas a los principios activos obtenidos a partir de biotecnología o obtenidos a partir de tejidos y fluidos biológicos. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta a nivel de la caracterización. Bueno, entonces, dentro de los grupos de macromoléculas con actividad terapéutica tenemos los oligonucleótidos. Oligonucleótidos son polímeros cortos de un monómero. En este caso es los nucleótidos, ¿sí? Los nucleótidos, si se acuerdan, estaban conformados por una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfodiéster, y este fosfato que quedaba hacia afuera de la molécula con carga negativa, con lo cual esta estructura la tenemos en el ARN y el ADN, ¿sí? Las bases nitrogenadas son adenina, guanina, citosina, timina, o en el caso del ARN, uracila, ¿sí? Y esta pentosa está con un oxidrilo 3' en el caso del ARN. ¿Cómo se obtiene o cuál es el proceso general de la síntesis química? Eso, cuando yo cursé química orgánica 2, se daba en esa materia. Ahora lo vamos a ver muy resumidamente, porque tampoco es la idea que sepan esto, sí tener una idea general. Y básicamente se hace en fase sólida, donde uno de los monómeros comienza con uno de los monómeros anclado a un soporte sólido, a una resina, que está dentro de una columna, y se van incorporando los reactivos, van fluyendo a través de la columna, y se van produciendo las reacciones químicas que van a permitir la formación de la unión entre los dos monómeros. Luego se va lavando, se van eliminando todo lo que no reacciona, y una vez que esté incorporado ese segundo monómero, se vuelve a repetir, ¿sí? Entonces, un ciclo de reacciones básicamente consta de 4 reacciones, ¿sí? Hay una reacción donde se protegen ciertos grupos que pueden llegar a actuar. Entonces, fíjense, acá tenemos el primer monómero protegido, o sea, acá está la base nitrogenada y acá está la pentosa, y su grupo oxidrilo está protegido y está unido a la resina. Este grupo químico que protege al oxidrilo se tiene que eliminar, con lo cual se elimina a través de un tratamiento ácido. Queda el oxidrilo 5' y ahora se agrega el segundo nucleótido, también con su grupo protegido y también acá con protección en el grupo fosfato. Este segundo proceso se denomina acoplamiento, ¿sí? Y si se fijan, se produce una reacción química, ¿sí? Donde se forma un enlace fosfoéster y este grupo oxidrilo todavía queda protegido, ¿sí? Luego se va a producir, a este paso se lo conoce como acoplamiento. Luego se va a producir un bloqueo de otros sitios químicos que puedan reaccionar con los futuros reactivos, ¿sí? Y en este caso se produce mediante una acetilación, ¿sí? con acetonitrilo. Y finalmente se va a producir la transformación de este grupo en el fosfato terminal, ¿sí? Una vez que tenemos estas dos bases unidas, se vuelve a incorporar un nuevo monómero protegido. Este ciclo se va repitiendo, monómero a monómero, y lo que se obtiene es el oligosacárido. Un oligosacárido comprende entre 2 y 50 monómeros, ¿sí? Esto se puede realizar
está automatizado, ¿sí? Y lo que hay que prestar atención es a la pureza de este compuesto, ¿sí? Se realizan ensayos químicos para determinar esa pureza, que pueden estar codificados o no en la farmacopea, y si cumple, ya sirve como principio activo para formular el medicamento. Ahí tiene un ejemplo de un sintetizador automático de escala de laboratorio, ¿sí? Escala industrial para obtener grandes cantidades son más grandes, ¿sí? Y acá se ven los nombres de los reactivos, ¿sí? El yodo para oxidar, el ácido tricloroacético para acetilar y desbloquear, los agentes bloqueantes, ¿sí? Bueno, ¿y cómo es esto que los oligonucleótidos pueden llegar a ser moléculas terapéuticas? Bueno, el principal uso que se encontró de los oligonucleótidos como moléculas terapéuticas es el uso a través de una terapia que se llama terapia antisense o ASO. ¿En qué consiste básicamente esta terapia antisense? Bueno, lo que se hace es, si se acuerdan, en general las patologías son porque hay una falta de alguna proteína, o algunas otras patologías se producen porque hay un exceso de una proteína. Entonces, esta terapia antisense lo que va a hacer es evitar que se produzca la traducción del ARN para dar la proteína que va a ser en su exceso, o la proteína que va a causar la anomalía de la enfermedad, ¿sí? Entonces, este oligonucleótido de RNA tiene un apareamiento de bases con el RNA que va a codificar esa proteína que produce la patología, y ese apareamiento de bases lo que va a hacer es reclutar proteínas que tenemos adentro de nuestra célula que reconocen ese RNA doble cadena. Esas proteínas incluso son parte de nuestro sistema de defensa contra virus a RNA doble cadena, o participan en otras reacciones de regulación de la célula, y lo van a clivar, o sea, van a evitar que ese RNA pase a proteína. Y algunas otras donde el apareamiento no es tan completo, lo que van a hacer es evitar la traducción. ¿Por qué recurrimos a la síntesis química? Bueno, el RNA tiene una vida media muy corta. No tener un oxidrilo en esa posición tener un oxidrilo en la posición 2' lo que hace es que sea susceptible a la hidrólisis. Con lo cual, la síntesis química lo que nos permite es modificar la base e incluso modificar el grupo químico que forma parte del enlace, como el fosfato. Entonces, una de las principales modificaciones químicas que tienen estas RNAs de uso terapéutico para ser estables y para poder ser utilizados como medicamento es una modificación química en el oxígeno del fosfato, donde se intercambia un oxígeno por un azufre, ¿sí? Y eso incrementa, por ejemplo, la vida media de ese RNA dentro de la célula, o sea, la sensibilidad que tiene a las nucleasas, de 20 minutos a un día, por ejemplo, ¿sí? Bueno, acá ven, por ejemplo, algunos papers donde están utilizando este tipo de terapias anti ciertas proteínas que se encuentran hiperexpresadas en cáncer, como la telomerasa y esta vía de señalización que está exacerbada en cáncer, ¿sí? Entonces ahí eliminamos estas moléculas y, por ejemplo, al eliminar la telomerasa se elimina la inmortalidad de la célula cancerígena, o en el caso de la proteína Carras, lo que vamos a eliminar es la cascada de señalización intracelular, ¿sí?
Bueno, otra cosa que vamos a hacer hincapié en la materia también es que información sobre esto es enorme, con lo cual hemos decidido centrarnos principalmente en las moléculas que están aprobadas por la FDA, o sea, moléculas que ya se pasaron de la investigación básica, sino que pasaron por todas las etapas regulatorias y terminaron en un producto. Entonces, ¿hay productos a base de terapia antisens? Sí, hay, por ejemplo, desde 1998. Uno de los primeros de estos primeros productos es un producto contra un tipo de ceguera causada por el citomegalovirus. Entonces, básicamente estos oligonucleótidos de 20 a 25 nucleótidos de tamaño lo que van a hacer es evitar que el virus se replique adentro de la retina, ¿sí? Y otra característica que tiene es que este material, que se denomina semibiológico también, a esto de síntesis química, para obtener estas moléculas obtenidas a partir de síntesis química, estas moléculas biológicas similares a las nuestras, obtenidas a partir de síntesis química, pueden aparecer como semibiológicos. Se clarifica, se elimina por nuestro sistema, ¿sí? Pero en un tiempo mucho más prolongado. Otro tipo de terapia utilizando, en este caso ADN, es la terapia génica, lo vamos a ver bien en la unidad médica. Esto también. Bueno, si ven, ahí hay estos links, son otras terapias basadas en oligonucleótidos que se están estudiando. Y como dijimos, hay varias de estas moléculas, ¿sí?, que han ido aprobándose, y de hecho en estos últimos años, 2016, 2017, 2018, acá aparecen otras dos moléculas más. Fíjense que vamos a ver que los nombres genéricos, ¿sí?, los nombres del principio activo, en este caso de terapias, terminan en ERSEN o IRSEN, ¿sí? SEN viene de antisens. Bueno, como les dije, vamos a entrar más en detalle sobre cada uno de esas moléculas de la terapia génica en la unidad 9. La otra rama de biomoléculas que tiene síntesis química es la síntesis de péptidos. ¿Sí? También entre 2 y 50, en este caso el monómero es un aminoácido, a diferencia del anterior hay 20 aminoácidos. Y estos péptidos van a tener, o similares a estos péptidos, van a tener una actividad biológica sobre distintos receptores. Entonces, fíjense, ahí hay una cascada en el tiempo de este tipo de productos. Esto en el 2005, o sea, ya tiene 15 años, 70, hoy es el doble de estos productos, ¿sí? Están aprobados. ¿Qué pasaba con los péptidos? Bueno, los péptidos tienen una baja estabilidad metabólica porque son degradados por proteasas, ¿sí? Con lo cual la vida media es corta, ¿sí? ¿De qué depende la vida media de cada péptido? Obviamente de tamaño, composición, ¿sí? Si no hay modificaciones estructurales. Fíjense, estas modificaciones estructurales nos van a permitir que esa vida media sea más larga. Pero principalmente tienen una baja vida media, ¿sí? Otra cosa es que al ser chiquititos son filtrados por riñón. Eso también disminuye la vida media. Otra característica que tiene, esta ya para todas las macromoléculas, es que la vía de administración no puede ser la vía oral, ¿sí? Porque el sistema digestivo degrada esto, si se degrada en el plasma, imagínense en el estómago. Entonces, tanto el tamaño como la forma de administración y la baja vida media hacen que se tengan que aplicar en dosis muy grandes para que el nivel de moléculas en el plasma y el nivel de moléculas cuando se distribuye esto homogéneamente llegue a los receptores o a la diana sea el terapéutico. Con lo cual la forma de lograr eso es
con mucha cantidad de péptidos, ¿sí? Y si tengo que administrar mucha cantidad de péptidos, lo que ocurre es que tengo que producir más. Si tengo que producir más, el medicamento es muy costoso, con lo cual dificulta este tipo de acceso a estas terapias, ¿sí? Entonces la clave es bajar los costos de producción. Y los costos de producción, a medida que fue avanzando esta tecnología y a medida que más péptidos lograban la aceptación de las autoridades regulatorias, esto es una industria en sí misma, la industria de síntesis de péptidos, y países como India, por ejemplo, son líderes en la síntesis de péptidos, con costos relativamente o muy baratos, ¿sí? La síntesis de péptidos, como vemos en esta filmina, se podría realizar con distintas tecnologías, ¿sí? Plantas y animales transgénicos, biotecnología con microorganismos, con organismos celulares, ¿sí? Pero estas terapias que tienen sus ventajas, en el caso de los péptidos, fíjense, esto es el costo por gramo. En el caso de la síntesis química, hasta 30, 40 es mejor que los obtenidos por tecnología recombinante. O sea, es más económico. Siempre lo que prevalece es la economía. Y más en este caso donde tenemos que recurrir a elevadas cantidades para lograr un efecto terapéutico. Entonces, ¿de qué depende cómo es la síntesis química? De vuelta, tema de orgánica, lo vamos a ver muy rápido, pero tiene similitudes con lo que vimos de la síntesis química de oligonucleótidos. Entonces, también, acá en este caso lo que tenemos que hacer es formar el enlace peptídico, ¿sí? Entre dos aminoácidos. Entonces, también vamos a recurrir a grupos bloqueadores, a grupos protectores, ¿sí? A luego con otras reacciones sacar esos grupos protectores una vez que esté realizado el enlace peptídico y volver a introducir el nuevo aminoácido para que se forme el segundo enlace peptídico. El tercer aminoácido se incorpora y se forma un segundo enlace peptídico. En este caso hay dos estrategias. Se puede realizar en solución, o sea, mezclar un aminoácido y el otro, se forma el enlace en la solución, se forma el enlace peptídico y luego tengo que purificar todo lo que no haya reaccionado. O se puede hacer, como vimos en el caso de los oligonucleótidos, por fase solución. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Fíjense, acá hay un aminoácido, acá hay otro aminoácido. Se tienen que proteger el grupo carboxilo y el grupo amino para que este grupo carboxilo del aminoácido 1 y este grupo amino del aminoácido 2 interaccionen. Entonces, se agregan los agentes protectores, se produce la reacción química y en el grupo ácido además hay que activar los ácidos para que el grupo se genere, ¿sí? Si uno mezcla un ácido carboxílico y una amina, la reacción de amida, que es el enlace peptídico, no se produce, con lo cual hay que activar el grupo ácido. Se produce la reacción, el acoplamiento, ahí tenemos la unión amida o la unión peptídica, y después hay que sacar estos grupos protectores. Se sacan los grupos protectores, ¿sí? Y lo que obtendríamos acá es este dipéptido. Acá tenemos un ejemplo de distintos grupos protectores, ¿sí? Este tipo de síntesis en solución, uno de los problemas que tiene es que va generando ninguna reacción química es al 100%, con lo cual va produciendo bastantes impurezas de síntesis, ¿sí? Una de las ventajas que tiene es que como es un proceso muy antiguo, ya la síntesis está muy puesta a punto, la validación de las técnicas y los procesos ya han sido aprobados por la FDA, con lo cual, y también el escalado es fácil, ¿sí? Con lo cual se sigue utilizando y principalmente para los péptidos más pequeños, ¿sí?
acá vemos, por ejemplo, varios productos aprobados con este tipo de tecnología, ¿sí? O sea, síntesis química. ¿Cómo se obtienen péptidos más grandes? Bueno, esta primera obtención de un dipéptido se va realizando, obviamente este sería el aminoácido 1 y 2, el 3, 3 y 4. Estos dos se vuelven a bloquear los extremos, en este caso se desbloquean estos grupos, se produce la unión y acá tenemos un tetrapéptido. Esto mismo se repite y acá tenemos un octapéptido, y si tenemos una número impar tendríamos acá realizar una unión de 2 con 1, etc. ¿Sí? De manera que tenemos 17 números impares. Bueno, la otro tipo de síntesis es la síntesis en fase sólida, que le dieron el nombre a Merrifield, le dieron el Nobel por esto, ¿sí? Y el primer compuesto que obtuvo es un labradiquinina, ¿sí? Bueno, esta metodología reduce muchísimo el tiempo de síntesis y además se puede automatizar, con lo cual esto hace que se baje mucho el valor de estos péptidos, ¿sí? Con estos péptidos, fíjense que están, si bien se pueden hacer de cualquier longitud, los péptidos más largos, como las calcitoninas o las cortitropinas, se utiliza esta técnica, ¿sí? Esta técnica es muy parecida a la que vimos en oligonucleótidos. Bueno, acá está el polímero, que tiene que ser insoluble en todos los solventes de ilusión. Los polímeros, si recuerdan, estaban en la columna. Tiene un grupo con el cual se puede unir el primer aminoácido, ¿no? Formando un grupo éter, y este primer aminoácido tiene que tener ya sus grupos químicos susceptibles de reaccionar protegidos. Con lo cual tenemos el primer aminoácido unido a la resina. Así habíamos empezado, vimos por ejemplo cuando vimos la síntesis, se muestra cómo es ese primer paso. Se desprotege, ¿sí? Se desbloquea, con lo cual acá tenemos el aminoácido con el grupo amino. Y acá se agrega el segundo aminoácido. Fíjense, el segundo aminoácido que tiene es este grupo carboxilo acá, libre, el grupo amino protegido, y podría ser un aspartico, un glutámico, donde el grupo R está protegido. Ahora, de este grupo carboxilo y este grupo amino se va a producir el enlace peptídico. Acá también hay que activar el grupo carboxilo, ¿sí? Forma el enlace peptídico. Este grupo carboxilo del grupo R permanece protegido, ¿sí? Y a partir de este dipéptido se puede volver a repetir la operación B y se agrega un tercer aminoácido. Obviamente, si este tercer aminoácido tuviera un grupo R, pudiese ser susceptible de reaccionar, se debería proteger. En este caso, un grupo amino, histidina, ¿sí? Y se vuelve a producir el enlace peptídico. Se va repitiendo esta operación hasta que se va elongando la cadena, el número de grupos que yo quiera, y luego hay que desproteger o desbloquear todas estas protecciones de los grupos R y el extremo terminal. Y de esta forma ya tenemos el péptido. Esto se va haciendo en forma secuencial y se obtienen, como ya dijimos, péptidos de 50 aminoácidos. Otra característica que tiene es que a veces se recurre a técnicas mixtas. Entonces, una parte se hace en fase sólida y otras partes se hacen sigue estando sobre la resina, pero hay
fracciones que se agregan en solución, ¿sí? Con lo cual se van obteniendo y se van ensamblando estos péptidos. Bueno, acá vamos a ver muy brevemente algunas de las moléculas más importantes, las moléculas activas más importantes realizadas por síntesis. Estas moléculas en general se necesitan en cantidades mucho más grandes que otras moléculas de mayor tamaño, con mayor vida media, ¿sí? Si recuerdan, una de las limitantes de estos péptidos, por ejemplo, es la vida media corta en plasma y el alto clearance renal. Entonces se precisaban mayor cantidad para lograr dosis terapéuticas, mayor cantidad en una dosis para lograr dosis terapéuticas. Y otra característica que quiero destacar es que en general acá no se necesitan miligramos para una dosis. Las dosis van a estar nomencladas en unidades internacionales, tanto esta como casi la totalidad de las proteínas que veremos luego, ¿sí? Entonces este medicamento es importante, es un medicamento esencial para la Organización Mundial de la Salud y, por ejemplo, ¿para qué se utiliza este medicamento? Es para facilitar el parto, evitar la muerte de la madre y facilitar la lactancia. Otra cosa que quiero destacar con esta filmina es lo que son los análogos de péptidos, ¿sí? ¿Qué son los análogos? Bueno, los análogos es algo muy utilizado en la síntesis química, que van a ver en la materia de química medicinal, los farmacéuticos, que es recurrir a modificaciones químicas de la molécula original, de la molécula que tenemos en nuestro cuerpo, para lograr una mayor frecuencia de impacto sobre el receptor o una mayor actividad inhibitoria sobre una enzima, o que esté mayor tiempo sobre el receptor y se produzca una mayor respuesta, o como dijimos antes, evitar la degradación plasmática, la degradación intracelular, y de esa forma que permanezca más tiempo y así se logre una mayor respuesta, ¿sí? Todas esas modificaciones químicas se pueden realizar modificando químicamente el aminoácido que uno va a añadir en esa secuencial durante la síntesis química, ¿sí? Por ejemplo, con lo cual se obtienen moléculas que tienen ventajas con respecto a la molécula original, ¿sí? Que en este caso sería la oxitocina. Y así tenemos análogos como estas dos moléculas, ¿sí? Que tienen ventajas con respecto a la molécula original. Así como, por ejemplo, el pantoprazol es mejor que el omeprazol, ¿sí? O el dexibuprofeno es mejor que el ibuprofeno, ¿sí? Bueno, estos análogos, fíjense, la molécula original, en general, esta nomenclatura que vamos a ver acá y que vamos a ver, esto es una nomenclatura utilizada por la Organización Mundial de la Salud, y que divide las moléculas en función de su actividad terapéutica, de su estructura química, ¿sí? Entonces, capaz que esta H es de hormonas, ¿sí? Señala a las otras letras que están referidas a algún tejido, y este 01 es la molécula original. En este caso sería la vasopresina. La vasopresina es la hormona antidiurética, ¿sí? Fíjense, la desmopresina, que es un análogo, la ventaja es la 02, la lipresina la 03, y así todos los análogos que tienen ventajas con respecto a la vasopresina original, ¿sí? Bueno, la vasopresina original existe, pero casi estos análogos la han desplazado, ¿sí? Acá vemos estos
análogos, vamos a pasarlos rápidamente. Bueno, otra gran familia de moléculas terapéuticas son las gonadorrelinas o análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas. Gonadotropinas son la hormona luteinizante o la hormona folículo estimulante. ¿Sí? En el caso de la molécula original, la GnRH, acá ponemos la estructura química, ¿sí? Y se usa para estimular la liberación de estas gonadotropinas, ¿sí? Tiene, por ejemplo, uso para evaluar la función gonadotrópica o para reemplazar después de por ejemplo, una extirpación de tumores de hipófisis. La hormona se sintetiza en la hipófisis, la hormona natural, ¿sí? Otra cosa que es característica de estos péptidos de síntesis química, que no se da en otra forma de obtener las proteínas terapéuticas de origen biológico, es que mediante estas modificaciones químicas no solo se pueden conseguir análogos, y esos análogos no solo tienen una función aumentada o actúan sobre el mismo receptor con un efecto terapéutico superior, que esos se llaman agonistas, sino que esas modificaciones químicas pueden bloquear el efecto. En ese caso se dice que son antagonistas, ¿sí? Entonces tenemos agonistas y los que suprimen la acción son antagonistas. Bueno, nombramos los agonistas. Los agonistas todos interaccionan con mayor potencia sobre el mismo receptor que la molécula original. Estas X representan cuánto más actividad tienen con respecto a la GnRH. Y acá hay ejemplos de cómo, mediante modificaciones químicas distintas de la molécula nativa original, se logran esos efectos mejorados, ¿sí? ¿Dónde se utilizan estos agonistas? Principalmente en lo que es fertilización in vitro para digitar o controlar la estimulación ovárica antes de la administración de la FSH o la gonadotropina coriónica humana, ¿sí? Bueno, y así como hablamos de los agonistas, tenemos los antagonistas. Entonces los antagonistas, ya dijimos cómo ejercen su acción, bloquean o disminuyen la unión, compiten por el mismo receptor y se logra este tipo de actividad también mediante modificaciones químicas sobre los aminoácidos. Tanto agonistas como antagonistas muchas veces, debido a que actúan en cantidades muy chicas pero constantes, se necesita una liberación sostenida, ¿sí? Y la única forma de lograr liberaciones sostenidas es mediante la administración intravenosa en unas formas farmacéuticas que la vamos a ver en la unidad de formulación, que se logra esa liberación y esos niveles constantes de la droga en plasma. ¿Para qué se usa esto? Cáncer de próstata, por ejemplo, porque al inhibir la GnRH se inhibe la liberación de testosterona y la testosterona perjudica el cuadro del tumor de próstata. ¿Okay? Acá se ven otros ejemplos de otras moléculas peptídicas en el mercado. Y acá, fíjense, esto es algo de lo que había nombrado. Existen montones de empresas que se dedican a la síntesis de péptidos bioactivos, ¿sí? En fase sólida o en fase acuosa o mezcla. ¿Sí? En fase sólida dijimos que eran. Y acá fíjense la cantidad de proteínas que están, de péptidos que están aprobados, ¿no? Estos son los que sintetiza la empresa. Hay más péptidos aprobados, ¿sí? Con uso terapéutico. Bueno, y como dijimos que esta es una disciplina en sí misma, acá se ven un ejemplo de una revista dedicada a la investigación en terapéutica de péptidos, de las cuales no es la única, hay varias más, y en este FODA se ven cuáles son las fortalezas, las debilidades, etc., las oportunidades de este tipo de terapia, ¿sí? Fíjense que
dónde hay que investigar, en qué aminoácidos son esenciales en esa estructura, cuáles son más susceptibles de modificar o cuáles son más lábiles y cuáles son más susceptibles a la hidrólisis enzimática, ¿sí? Pero hay, obviamente, encontrar nuevos péptidos. Bueno, y otra cosa bastante única y particular de los péptidos es que se logran formas farmacéuticas distintas de la vía parenteral. No es la norma, pero sí hay algunos que la forma farmacéutica es en forma de spray nasal. Y después hay un caso único que se han logrado comprimidos sublinguales de, por ejemplo, en este caso el activo que es la desmopresina. ¿Sí? Obviamente la bioequivalencia es muy baja. Los no farmacéuticos averiguan qué es la bioequivalencia. Y para los farmacéuticos les pregunto si creen que estas dosis terapéuticas que se logran en plasma, que son de picogramos cuando se administran microgramos, ¿sí? Obviamente son muy bajas, se logran con un comprimido sublingual, sí se podrían lograr con un comprimido común, ¿sí?